un puntito diferente y un puntito verde. En el buen sentido, entiéndame, porque esta semana Aragón galardonaba a sus músicos más ecologistas, cantantes y grupos de la tierra que fueron galardonados en los premios de medio ambiente por haber puesto su arte al servicio de la naturaleza. Imágenes de nuestros espacios naturales, de Aragón y con música de 13 artistas de la tierra, como Bunbury, Carmen París, Taco o Gabriel Sopeña. Un trabajo que esta semana recibió premio, el del Medio Ambiente Aragón 2007. El premio para nosotros también fue participar, que nos pareció un proyecto muy bonito y muy, no sé, muy atractivo, ¿no? Nos daban un sonido a cada grupo y teníamos que interpretarlo a nuestra manera, ¿no? Hacer una canción y luego pues se hizo el disco y bueno, pues al final ha sido premiado. Para recibir tal galardón, algunos artistas asistieron a la gala celebrada en el edificio Pignatelli del Gobierno de Aragón. Cada grupo grabó su disco en un espacio natural. La Alfranca fue el elegido por Volador. La experiencia muy divertida y además también enriquecedora porque bueno, los beneficios del disco se destinaban precisamente a ese centro de recuperación y pudimos verlo y visitarlo además de grabar ahí el vídeo y la verdad es que estuvo muy bien, que el sitio era muy interesante para grabar y luego nos gustaba mucho la idea y cómo quedó el resultado, o sea que muy positiva la experiencia. Artistas solidarios que donaron su premio, 9.500 euros, a Matarraña Nature. Es apoyar un poco lo que ellos también han apoyado, ¿no? Han apoyado la música, nosotros también un reconocimiento a su apoyo. Pero esta gala también concedió premios fuera del mundo de la música y por la defensa del medio ambiente. En la categoría de entidades locales, reconocimiento a la comarca del Cinca Medio. Y en la de entidades sin ánimo de lucro, a la asociación Saulín de Jaulín. He creído que se me salía el corazón, pero la verdad es que una emoción grande por lo que trabaja la asociación. Premio también para los escolares de los colegios Cervantes, Ferret y Racag y Nuestra Señora de la Mercedes de Gea de los Caballeros por convertirse en ecodetectives. Y en la categoría universitaria, premio para el Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente. Pues estamos muy contentos porque así demuestras que el trabajo que has realizado tiene importancia. Y en el de empresas, Endesa Generación e Ibercaja, por su participación en el acondicionamiento de ibones en el Pirineo aragonés. Igual que restauramos pues, esos cráteres que dejan las minas a cielo abierto, en este caso restauramos también pues, lo que nos han cedido a veces, tenemos que dejar y conservar pues, mucho mejor para los que vienen detrás, para las generaciones futuras, los ibones, y la verdad es que han quedado maravillosos, estamos muy satisfechos. Premios en defensa por el medio ambiente con artistas, niños y entidades, pero también con mención especial para Carmen París y David Civera por participar de forma desinteresada en la campaña Ríos Limpios, Ríos Vivo. Enhorabuena a todos por un medio ambiente mejor y más saludable.